Qué bueno que nos acompaña cerrando la semana en este viernes. Y como dice por ahí un dicho popular, después de la tormenta viene la calma. Y se siente la calma de entrada al fin de semana, luego de lluvias, luego de Melissa, ya lejos de nosotros. Estamos felices de poder compartir con ustedes en este programa especial que tenemos editado, un programa nuevo completamente para ustedes en viernes. Diana, buenas noches. Buenas noches, Nairobi. Qué bueno que estamos en compañía de todos ustedes. Vaya que es semanita las que nos ha tocado, pero hoy tenemos un programa dedicado al corazón físico, literalmente, cardiológico, pero también al corazón romántico, al de las letras que enamoran, porque va a estar con nosotros ese fabuloso cantautor Ismael Serrano y tenemos una conversación especial con él en la noche de hoy. Esto fue fríamente calculado, Diana. Así Corazón mismo. completo. Sí, El corazón es el protagonista esta es el noche. protagonista. Y efectivamente, hemos escuchado que el corazón se nos rompe por amor, que se nos rompe también por estrés, se rompe también por situaciones externas, emocionales. Y esto tiene un nombre, es un síndrome. Y le llamamos comúnmente el síndrome del corazón roto. Y se parece tanto a un infarto que más de uno ha acudido al médico pensando que tiene un infarto y al final, luego de las pruebas necesarias diagnósticas, se determina que tiene el síndrome del corazón roto. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué es tan importante, así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidar nuestras emociones? Vamos a hablar de eso con nuestra invitada del día de hoy. Es la cardióloga Pamela Félix, la primera médico dominicana graduada en psicocardiología. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy buenas noches. Presentar en el Gracias. centro. Doctora, pero antes de entrar en el tema, explíquenos eso de psicocardiología. ¿En qué consiste? Así es, siempre llama mucho la atención, Nairobi, Sí. cuando yo hablo de la psicocardiología. ¿Qué es esta? Es la relación entre la mente y el corazón. Es importante saber que tener una condición de salud mental me puede llevar a tener una condición de salud cardiovascular y tener, por ejemplo, un infarto, una condición cardíaca, con el tiempo me puede llevar a tener quizás una condición de salud mental. La psicocardiología como especialidad estudia la parte psicosocial, cómo estos estresores, el estrés, la ansiedad, la depresión me pueden enfermar y llevarme a tener desde síntomas como palpitaciones, dolor de pecho, hasta llegar a tener una enfermedad ya establecida como la hipertensión o como un infarto al corazón. Es decir, que usted Ahora, como eso es cardióloga, así, doctora. sí. Eso es así, doctora, que una emoción fuerte de verdad te puede matar. O sea, que alguien, por ejemplo, recibe una noticia inesperada de un familiar cercano que murió, se puede caer fulminado de un infarto por esa emoción de haber recibido esa noticia o celebrando en un estadio porque su equipo ganó. Eso de verdad puede ocurrir. Así es, digamos que una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa, porque muchas veces se asocia a lo negativo, Sí. a la tristeza, a una melancolía, a una pérdida, pero importante, así como mencionabas Diana, hay un estadio, una alegría, pues estoy celebrando que conseguí un trabajo, el nacimiento de un hijo, pues todo esto puede llevarnos a tener una condición cardíaca, que es el síndrome del Takotsubo o síndrome del corazón roto. ¿Por qué Takotsubo? Takotsubo es en japonés el significado de lo que se llama trampa de pulpos. Entonces, esta trampa de pulpos tiene forma de vasija y el corazón, cuando tiene este síndrome, esta miocardiopatía secundaria estrés, toma esta forma de vasija porque digamos que afecta el corazón provocando que no se contraiga de una manera adecuada y prácticamente, como tú decías, Nairobi, bien decías, pues se va a comportar igual que en un infarto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, doctora? La diferencia se puede saber ya evaluando el paciente en una emergencia y luego de un cateterismo cardíaco o de la realización de un estudio no invasivo que es un ecocardiograma, porque el comportamiento del síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo es el mismo comportamiento de un infarto, porque con los síntomas puede, digamos que puede hacer la similitud. Y un paciente que te llega a la emergencia ante dolor de pecho hay que hacer un protocolo como si se estuviera infartando. Luego que tú haces el levantamiento clínico, la historia clínica, que tú preguntas dónde estaba la paciente, estaba discutiendo con su pareja o estaba en un funeral, que muchas veces se reciben pacientes que vienen luego de ya de una funeraria, en el entierro. Entonces tú haces el levantamiento, ves que el paciente estaba ante un estresor, ¿verdad? Un estresor desde el punto de vista emocional,
el paciente te llega con síntomas, son pacientes que hacen cambios en el electrocardiograma, incluso en las enzimas cardíacas, que son muestras que se toman a nivel sanguíneo, y vemos cambios en el electro y vemos las enzimas cardíacas elevadas. Y tú dices, esto es un infarto. Claro. Vas a cateterismo, el paciente es llevado a cateterismo, cuando tú ves las arterias coronarias, están limpias o con una enfermedad muy poca. Entonces tú dices, el caso como que no me parece tanto un infarto. Luego se hace una ventriculografía, que es, digamos que pintar la forma del ventrículo izquierdo, que es una cavidad del corazón, y aquí vemos que tiene esta forma de vasija o forma de, digamos, de Takotsubo. Entonces aquí tú dices, este paciente tiene un Takotsubo. Ahí y solo ahí, y o con un ecocardiograma, que tú ves la forma del ventrículo izquierdo contraerse, tú dices, este paciente está haciendo un Takotsubo. Como se trata de las emociones, doctora, ¿a todos nos afecta por igual o hay algún género que predomine más en cuanto a sentir este síndrome? Así es, Nairobi, muy buena pregunta. El síndrome de Takotsubo, obviamente es bueno decirlo, todos podemos estar frente a algún tipo de emoción, de estresor, y aquí voy a aprovechar para decir que no solamente un Takotsubo puede suceder por una emoción muy fuerte, sino incluso ante un accidente, que tú tengas una fractura, un paciente que es sometido a una cirugía, o un paciente que incluso tiene un evento cerebral, o un sangrado intestinal, o una exacerbación del asma. Todo esto pudiera llevar al cuerpo a un estresor o a un punto de un estrés tal que te provoca el síndrome. Bien, entonces estos pacientes prácticamente deben ser observados desde el ingreso hasta el egreso, porque como bien preguntaba Diana, hay pacientes que llegan a morir luego del Takotsubo. Diana, Pero hay que tener una condición cardíaca previa para que esto le ocurra a una persona o le puede pasar a cualquiera. Continuando con la pregunta, ¿verdad? Gracias por recordarla. Es importante saber Ujú. que va a haber una predisposición desde el punto de vista del sexo, debe haber una predisposición genética y hay pacientes que tienen ya una condición psiquiátrica o neurológica que son, digamos, que están más predispuestos. Cuando hablamos del sexo, tanto las mujeres como los hombres están en riesgo, pero sobre todo las mujeres cuando están en la etapa de la menopausia, porque ya aquí bajan los estrógenos y estos, cuando obviamente menstruamos, antes de la menopausia estamos protegidas, protegen nuestro corazón de muchas enfermedades cardiovasculares y del Takotsubo, pero ya cuando baja esta carga de estrógenos, estas pacientes, sobre todo después de los 40 y tantos, 50 y tanto, pues son más propensas a tener este síndrome de Takotsubo. doctora, vivimos en una sociedad que estamos cada vez más estresados. ¿Solamente se da este síndrome cuando es algo súbito, cuando es una emoción de golpe, o puede también ser acumulativa? O sea, una persona que esté constantemente sometida a estrés, ¿puede llegar a desarrollarlo o no? Tiene que ser algo de golpe. La literatura habla de que casi siempre se puede evidenciar un estresor en la historia clínica o digamos en los últimos días o en minutos previos a que el paciente presente la sintomatología, pero se han visto casos donde tú no puedes encontrar un estresor como tal. Pero ya yéndonos un poquito fuera del síndrome de Takotsubo Nairobi y yéndonos ya a la parte de la psicocardiología como tal, personas que manejan un estrés sostenido, personas que manejan una ansiedad también moderada, severa, estos pacientes que dicen tengo ansiedad generalizada, o pacientes incluso con depresión, o pacientes que hacen ira, que tienen el tipo de personalidad A, lo que son adictos al trabajo, que manejan mucha ira, o el tipo D, que son más melancólicos, no son tan expresivos. Todo esto que yo antes mencioné te puede llevar a tener una condición cardiovascular, desde una hipertensión, como mencionaba al inicio, hasta síntomas. Pacientes que presentan un dolor de pecho que tú dices, no se le quite ese dolor de pecho y tú haces todo lo que tienes que hacer como cardiólogo y tú ves que todo está bien desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, son pacientes que por tener un estresor por mucho tiempo, ya de una manera crónica, pues van a tener síntomas o van a tener, por ejemplo, una hipertensión arterial. Hay pacientes que te llegan en la consulta que llegaron a una hipertensión arterial y lo único que tú puedes encontrar es que ha manejado mucho estrés en los últimos tiempos. O incluso el estrés ayuda a que las arterias se vayan tapando y con el tiempo viene un infarto. Y muchas veces tú dices, ¿cómo? Porque el estrés juega un papel fundamental en la fisiopatología del infarto, desde esa formación de la placa de ateroma hasta que se desarrolle un evento agudo y el paciente haga un evento. ¿Se puede, Ahora, doctora, sí. revertir? ¿Se puede prevenir? Terapias, apoyo emocional, o sea, ¿podemos prevenir llegar a tener el síndrome del corazón roto? En general, yo siempre digo, cuidar nuestras emociones es sinónimo de cuidar nuestro corazón. Si desde pequeños nos enseñaran a cuidar nuestras emociones, a cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, quizás estuviéramos mejor de lo que estamos o muchas personas que han tenido algún evento pudieran haberlo prevenido de una u otra manera. Pero es importante saber con relación al Takotsubo que muchas veces no hay una manera como tal de usted prevenir que le pase, porque nadie sabe quién
va a ser un evento. Ahora bien, luego de ya un episodio ocurrido, un paciente puede evitar la recurrencia. Un paciente puede evitar que venga un segundo, digamos, evento, un segundo síndrome de Takotsubo, porque ya al tú saber que este paciente tiene la predisposición y tuvo un primer evento, entonces es un paciente que si se evidencia cuál fue el detonante, se puede trabajar con la psicoterapia. Y obviamente es un paciente que debe continuar un seguimiento con cardiología porque muchas veces el paciente, este corazón se dilata, ya llega como una especie de declive y el paciente que hizo un Takotsubo puede llegar a ser incluso una insuficiencia cardíaca. Por ende, son pacientes que se dan seguimiento continuo con su médico de cabecera. Diana. Ahora, doctora, usted sabe que después de la pandemia y durante la pandemia, muchísima gente debutó con temas de ansiedad, de crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, y a veces eso se parece mucho a un infarto, que no puede respirar, que le duele el pecho, que cree que se va a morir y no se está muriendo, pero piensa que se va a morir. ¿Cómo se diferencia eso del síndrome del corazón roto, que tampoco es un infarto per se, pero que te da sintomatología? Muy bien, Diana. La única forma de tú saber si es uno u otro es evaluando el paciente en consulta, haciendo los estudios pertinentes para clínicos, viendo los antecedentes, los síntomas que tiene el paciente, apoyándote de todos esos estudios y ahí tú vas a descartar si el paciente tiene una condición cardiovascular per se y o si ya tú dices, no, este paciente probablemente ese dolor de pecho, esas palpitaciones, esa falta de aire puede ser de origen psicógeno. Puede ser que el paciente esté somatizando en el cuerpo esa ansiedad, entonces viene la sintomatología. Y ya ahí tú descartando con todo un gabinete de estudios que realizamos los cardiólogos, entonces es un paciente que tú derivas a un acompañamiento con el equipo de salud mental. Hemos visto, doctora, en lo que usted nos ha explicado hoy, que la conexión del alma, las emociones, el cuerpo, es más profunda de lo que uno se imagina. Totalmente. Aquí, como la primera médico dominicana en ser psicocardióloga, ¿cómo ha visto usted realmente la relación entre ambas partes, las emociones y el corazón? ¿Qué tantos pacientes acuden a una consulta por problemas que son emocionales y parecieran cardíacos? Yo te diría, Nairobi, que quizás el 50% de los pacientes que acuden a la consulta o solamente tienen, digamos que un sustrato psicosocial y lo que lo está llevando a esa consulta es un dolor de pecho, pero detrás hay una ansiedad, o digamos que la combinación. Pacientes que tienen hipertensión, que tienen un diagnóstico, ya un seguimiento con su cardiólogo, pero sumado atrás tiene un estresor psicosocial. Yo llevo casi 4 años hablando en los medios de comunicación, hablando en las redes, en los eventos médicos, hablando acerca de la psicocardiología y para mí es de mucha alegría porque casualmente en agosto, y aprovecho el programa para anunciarlo, se publicó en la Sociedad Europea de Cardiología el Consenso de Salud Mental y Salud Cardiovascular. Muchas veces, pues, si no escuchamos que lo dicen quizás fuera del país, no le prestamos tanta atención, pero para mí es de mucha alegría porque empecé en pañales hablando, tocando las puertas, invitando a eventos que yo hacía, vamos a hablar de salud mental, vamos a cuidar el corazón, porque yo hace unos años pasé por un síndrome del quemado profesional, tuve un síndrome de burnout, estuve en terapia y ahí entonces me apasioné y me enamoré de la salud mental y dije, yo tengo que ayudar a mis pacientes desde la cardiología. Entonces, ver cómo ha evolucionado, sobre todo en la República Dominicana, que era un tema prácticamente desconocido Totalmente. o muy poco trabajado, ver cómo hemos ido Sí. en un pico de ascenso, para mí es de mucha alegría. ¿Sí, Diana? Doctora, y en términos prácticos, porque esto lo escuchamos mucho en República Dominicana, que por ejemplo, que murió alguien en un accidente de manera inesperada, en algún tipo de evento, y no le quieren dar la noticia a la mamá, al papá, porque está mayor, porque si se lo dicen a la abuela se va a morir, porque si se lo dicen a la mamá se lo va a morir, se va a morir. ¿Cómo se puede manejar eso para proteger el corazón de esa persona? Yo pensándolo desde el punto de vista emocional y físico ahora. Claro que sí. Claro que sí, pasa mucho que cuando ocurre algún evento no deseado, la familia, sobre todo aquellos quizás que tienen alguna condición, se limitan a decirlo inmediatamente o esperan un poco. Existe, digamos que un acompañamiento desde el punto de vista del equipo de salud mental, un psicólogo especializado en esa área o un profesional como tal de la salud mental que si alguien quisiera o estuviera pasando por esta situación, quisiera una especie de acompañamiento u orientación, pudieran acompañarse de un profesional para dar esta especie de mala noticia, porque es algo que se trabaja desde el punto de vista de psicología, cómo usted abordar a alguien para darle este tipo de información. Y obviamente, si usted no quiere adquirir ese tipo de servicio, pues buscar el mejor escenario posible, por decirlo así, para poder usted como familiar dar esta noticia. Doctora, ¿cuáles síntomas que debimos mencionar al principio pueden
las personas inmediatamente notar, sea un infarto, sea el síndrome, que le lleven a una emergencia inmediatamente. Si usted está notando tal y tal cosa, debe ir. El síntoma principal por el cual usted debe, si lo siente, pararse de donde está y acudir a una emergencia es el dolor torácico, ya sea para un infarto, ya sea para el síndrome de Takotsubo o, hasta que se demuestre lo contrario, puede ser el corazón. Y como yo digo muchas veces, sentado en la sala de su casa usted no se va a dar cuenta. ¿Cuántos pacientes no hemos escuchado que se acostaron? Sí, me Que dolía el dijeron, pecho y me acosté. voy mañana, me tomé la famosa aspirina, yo voy más ahorita, me unté mentol, y son pacientes que muchas veces no se levantan. Entonces, desde que a usted le duele el corazón, el pecho, ¿verdad? Sobre todo, debe acudir a una emergencia para que se le haga un protocolo de dolor torácico, un electro, analíticas de sangre. No deje que le mediquen sin antes hacer un protocolo, porque muchas veces el paciente acude a la ayuda, y yo tengo que decirlo como médico, porque me gusta orientar, soy comunicadora de base. Muchas veces el paciente hace lo que tiene que hacer, va a una emergencia, pero ¿qué pasa? Le medican de una vez, ay, eso es estrés, eso es muscular. No dejen que le mediquen y acudan a otra emergencia. Otros síntomas que le vamos a prestar atención, ya de manera general, las palpitaciones, que usted sienta con un ritmo, con un latido irregular, esta falta de aire, que usted sienta mareos, incluso hasta el dolor de cabeza continuo, usted tiene que decir, déjame ver cómo está mi presión arterial, incluso. Doctora, perdón, usted dijo algo ahí que me pareció muy importante dentro de todo lo importante que dijo. Si llego con estos síntomas a una emergencia y me van a medicar sin haberme hecho el protocolo del lugar, me voy mejor. Usted le va a solicitar amablemente al médico, mire, yo vi una entrevista y escuché un día que hay que hacerle un electro, porque se supone que, imagínese usted, para mí es de mucha importancia decir esta información, porque muchas veces el paciente hace lo que tiene que hacer, pero se supone que en todo centro médico que un paciente llegue con un dolor de pecho, no importa la edad, el sexo, no importa la raza, el paciente se le tiene que realizar un electrocardiograma, porque es la única manera que usted puede evidenciar en ese momento que hay algo cardíaco o no. Pero incluso les puedo decir a ustedes que un paciente con un electro normal puede estar haciendo un infarto porque está en la etapa inicial. Por eso la importancia de acompañar un electrocardiograma de las enzimas, las troponinas, las enzimas cardíacas que se hacen, obviamente no en los centros, algunos centros no tienen esta facilidad, pero sí pueden derivar el paciente. Si usted está, o a los médicos esto dirigido, si usted ve un paciente que tiene antecedentes importantes como hipertensión, obesidad, diabetes sobre todo, que llega a la emergencia con un dolor de pecho, por favor, vamos a hacerle un protocolo de dolor de pecho. Y doctora, las recomendaciones para las personas para cuidar ese corazón y esas emociones. Así es, lo primero es la prevención. Si bien es cierto que ya estamos hablando de un síndrome, de un evento como tal, la prevención es la clave de usted cuidar su corazón. Bien, entonces, todo paciente a partir de los 18 años debería de manera anual, si no tiene una condición cardiovascular, visitar su cardiólogo, porque es la única manera que podemos detectar algo a tiempo y trabajarlo, o simplemente, como yo digo, darle la buena noticia, porque a los cardiólogos nos gusta dar la buena noticia de que su corazón está en perfectas condiciones y usted tiene que volver simplemente en un año. Obviamente, esto estamos hablándolo desde el punto de vista de la prevención, pero ya si usted es un paciente con una condición cardiovascular establecida, usted tiene que volver a su consulta cada 6 meses, cada 4 o como mucho un año, porque hay pacientes que usted le pregunta, ¿y qué tiempo usted tenía que no venía a la consulta? Como 5 años, yo lo miro así. Entonces, a su cardiólogo, si usted tiene una condición cardiovascular, debe acudir de manera rutinaria. Doctora, Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Nairobi, a todos los que van a estar viendo la final de la Serie Mundial este fin de semana, Que tomen esos consejitos previos. que se beban su pastillita los que tienen medicación, que se beban un té de tilo antes del juego, para Sí, que no se emocionen más de la cuenta. hay muchas emociones, así es, Diana, que aprovechen esto como una consulta previa de manera gratuita en esta noche María Cela para saber lo que tienen que hacer antes de ver el juego. Doctora, Importante. muchísimas gracias por A acompañarnos. ustedes. Esperamos que este mensaje haya llegado fuerte para que nosotros aprendamos a cuidar nuestro corazón desde las emociones, que a veces lo olvidamos y pensamos que solamente es cuando hay una enfermedad en el cuerpo. Señores, la mente es poderosa y el corazón lo sabe. A una pausa y cuando regresemos lo tenemos a él, ya preparado para deleitarnos con esas canciones bellísimas, esas letras que impactan y que nos hacen sentir tan cerca y tan humanos. Ismael con nosotros, así que no se mueva, al regreso lo tenemos acá.